Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos de regreso en la clase de manejo y distribución de la energía de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana en el campus de la Ciudad de México, en la Gran Tenochtitlán, en lo que fueron los alrededores de la Gran Tenochtitlán. Le agradezco a Pablo que ahorita en el descanso nos hizo favor de nivelar el cañón y creo que está bien en sus casas, ¿verdad? ¿Alcanzan a ver todo? Desde arriba hasta abajo. Tal vez tantitito más así. Tal vez ahí quede tantitito, pero Pablo ya nos hizo favor de nivelar. Creo que ahí está, perfectamente centrado. De izquierda a derecha, más o menos bien, y ya, y en horizontal. Gracias, Pablo, otra vez. Bueno, entonces, retomamos donde nos quedamos. Estábamos hablando de los componentes de las instalaciones eléctricas, describimos qué es un circuito y enumeramos sus componentes. Y en particular en el componente de la corriente eléctrica nos detuvimos a ver cómo cuantificamos cada uno de ellos. Nos detuvimos a ver cómo cuantificamos, o sea, cómo medimos la corriente, los amperes, cómo cuantificamos, cómo medimos la tensión, los volts. Y estábamos hablando de la resistencia, cuando por ahí entró la pregunta de Majo sobre las clavijas de 2 patitas o de 3 patitas. Y en el pizarrón, en la pantalla, nos venía esta diapositiva que todos pueden ver ahora y que con esa diapositiva me quise ir más despacio por la relevancia que tiene. Preferí dejarla para después del descanso porque es verdaderamente un punto clave, si no es que el punto de mayor importancia en el que será nuestro método de cálculo de instalaciones. Nuestras instalaciones eléctricas, como los que han tomado cursos conmigo lo saben, los que han tomado otros cursos conmigo saben que para cada instalación tenemos un método, ¿sí? Tenemos un procedimiento para las hidráulicas, un procedimiento para las sanitarias, otro procedimiento para las de gas, y para las eléctricas no haremos diferencia. Aprenderemos un método, una secuencia de pasos para calcular las instalaciones eléctricas. Y no me quiero aventurar a decir que el meollo o que el único aspecto relevante de nuestro sistema o método de cálculo será el trabajar con la resistencia. No es el único, pero sí está entre los 3 más importantes. O sea, tenemos que entender bien qué es la resistencia, porque la resistencia es la variable con la que más, o con una de las 3, será una de las 3 con la que más estaremos maniobrando, ajustando, valorando cada una de nuestras, cada una de las partes de nuestra instalación, cada uno de los cables, cada uno de los interruptores. Es decir, con la resistencia estaremos haciendo revisiones constantes en nuestro método, cálculos constantes, para que nuestra instalación esté dentro de los parámetros aceptables y, por supuesto, nunca salirse de los mínimos permitidos. ¿A qué voy? No pretendo que hayan entendido todo lo que dije ahorita porque les estoy hablando de un método que todavía no conocen. Entonces es difícil entender la importancia que va a tener algo que estamos aprendiendo en algo que todavía no conocemos. Pero sí, que les vaya quedando claro que la resistencia es uno de los factores que más impacto
tienen en el diseño de instalaciones, de cada uno de los elementos, de cada cable, de cada interruptor. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace que la resistencia sea resistencia. ¿Qué es lo que hace que la resistencia nos haga tener que ponerle atención? Y vamos a verlo. La unidad de la resistencia, como ya lo hemos dicho varias veces, es el ohm. Y lo vamos a designar, lo vamos a siempre a representar con la letra R. Como la unidad ohm es chiquitita, frecuentemente vamos a hablar de kiloohms, o sea, una unidad que incluye 1000 ohms. Tan fácil como los kilómetros, ¿no? Nadie nos pregunta o nadie contesta cuando dice, ¿qué distancia hay de aquí a Acapulco? ¿No? ¿Qué tan lejos está Acapulco de la Gran Tenochtitlán? Nadie contesta 320.427 metros, ¿no? Todos contestamos 320 kilómetros, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil, porque a la unidad metro se le antepone el prefijo kilo, del griego 1000, y entonces estamos simplificando nuestro vocabulario. En vez de decir 320.798, 320 kilómetros. ¿Sale? 320.798 metros o 320 kilómetros. Que no son exactamente lo mismo por el punto 7, tal. Pero bueno, para fines del vocabulario cotidiano. Todos los componentes de una instalación eléctrica, absolutamente todos, tienen una resistencia. Todos. Lo que pasa es que hay unos que tienen más y otros tienen menos, como ya lo dijimos, y nosotros, o el mercado, se ha enfocado en desarrollar, en comercializar los conductores que teniendo buena conducción, buena conductividad, poca resistencia, son costeables. Porque hay metales con una extraordinaria conductividad. Por ejemplo, el oro. El oro es un extraordinario conductor, pero es impagable. ¿Quién podría hacerse cables de oro? Pues alguno que otro equipo muy fino, ¿no? Alguno que otro equipo digital muy fino tiene algunos conductores de oro, algunos cables de oro, pero no es lo común, porque sería impagable hacer nuestras instalaciones de oro, ¿no? Entonces, tendremos que estudiar, y el mercado ya lo hizo, qué materiales son razonablemente buenos conductores a razonablemente buen precio. Es decir, un estudio costo-beneficio que ya está en el mercado, ya está hecho, ya está reflejado en el mercado, en los productos comerciales. Pero, sabiendo estos antecedentes, identifiquemos cuáles son los 4 factores que más impacto tienen en la resistencia. ¿Para qué? ¿Para qué creen que tenemos que identificarlos? Para lidiar con ellos, bien, Natalie, para lidiar con ellos de manera inteligente. Si de todas maneras vamos a tener que lidiar con la resistencia, si de todas maneras la resistencia es una variable siempre presente en nuestras instalaciones, entonces conozcamos bien cuáles son los factores que en ella intervienen para usarlos de la manera que más nos beneficie o menos nos afecte, como lo queramos ver. Y entonces, primero, la longitud. ¿Sí? Primer criterio para la resistencia, la longitud. A más longitud, más resistencia. A menos longitud, menos resistencia. Esto es casi una obviedad, ¿no? Esto es casi en automático, ya todos lo habíamos sospechado. No es el mismo esfuerzo, la misma energía que yo tengo que aplicar para empujar esta silla 1 metro, 2 metros,
que 3 kilómetros. ¿Sí? 1 metro, 2 metros, cualquiera le empuja. O vamos a pensar en otra cosa, en estar jalando un carrito, ¿no? Vamos a pensar en jalar en cualquier carrito, o la carretilla de la carretilla de la obra, ¿no? La carretilla de la obra, pues también hay que vencer una resistencia. Y en la carretilla de la obra vamos a pensar que 3 metros, pues cualquiera, ¿no? 10 metros, cualquiera. 50, ya empieza a costar trabajo, ¿no? A lo mejor ya empezamos a sudar. 100 metros, bueno, 3 kilómetros, ya no cualquiera lleva la carretilla 3 kilómetros, ¿no? Imagínense venir arrastrando, o arrastrar una caja de cartón, o lo que ustedes quieran. Entonces, la longitud es la variable que más nos afecta en la resistencia. Que más adelante, les voy adelantando, que más adelante veremos que se convierte en una variable de nuestro método que está perfectamente regulada y que se llama caída de tensión. ¿Sí? Así como en el agua íbamos acumulando pérdidas por fricción, ¿se acuerdan que en el agua, el agua iba dentro del tubo y a más distancia, más pérdidas? ¿Se acuerdan cuando poníamos el ejemplo de que si tengo el tinaco aquí y el tinaco y luego un excusado a 3 metros y luego otro excusado a 3 kilómetros, a todos nos quedaba claro que el agua llega mejor al excusado que está a 3 metros que el que está a 3 kilómetros, porque el agua al desplazarse hasta allá acumula muchas pérdidas, ¿verdad? Bueno, pérdidas por fricción. Entonces, lo mismo pasa con la electricidad. A más distancia, mayor resistencia. Siguiente, el área o sección transversal. Fíjense qué parecido podemos hacer esto al agua. Esto viene, Majo, una pregunta. Es que, o sea, entendí todo el ejemplo, pero entonces, entre más longitud tiene, o sea, entre más largo sea, tienes que ponerle más resistencia. No. O menos resistencia. Ahí va, no, ahí va. Ahí está. Es que las palabras se confunden. A ver, pregunta Majo aquí en el salón, que si la conclusión de todos los ejemplos que dimos es que a mayor longitud yo tengo que poner mayor resistencia. Esas son las palabras que usó ella. Y yo quiero corregir un poco. No es que yo la ponga la resistencia ya está en el material. Entonces, a mayor longitud tengo que vencer más resistencia. Y para vencer más resistencia tengo dos alternativas. Meter más fuerza o ampliar el cable. Y entonces, con esto, gracias por la pregunta, Majo. Entonces, con esto te contesté, ¿no? Sí, o sea, más longitud y menos resistencia. No, más longitud. Se tiene que vencer más resistencia. Sí, a más longitud, más resistencia. ¿Por qué, Majo? Porque no es lo mismo. Yo ya tengo la resistencia aquí en el piso, ¿ve? Yo ya tengo la resistencia aquí en el piso. Pero vamos a decirlo con palabras muy cotidianas. Si yo hice esto, tuve 2 metros de resistencia. ¿Sí? Porque solo desplacé 2 metros. Pero si lo llevo 3 kilómetros, voy a tener 3000 metros de resistencia. Y para tener 3000 metros, para vencer 3000 metros de resistencia, tengo que poner mucho más energía, mucho más esfuerzo, que para moverlo 2 metros. ¿Está claro? La palabra que va intermedia es más longitud para vencer más resistencia. O conforme hay más longitud, se tiene que vencer más. Sí, eso es. Sí. A mayor longitud hay que vencer más resistencia. ¿Sí? ¿Entonces contestado, Majo? Sí, gracias. Bueno, entonces siguiente punto. ¿Qué hacíamos en el agua cuando yo tenía que llevar cierta cantidad de agua a X punto, pero las pérdidas, probaba un tubo y las pérdidas ya hacían que me llegara el agua con un chorrito chiquitito? ¿Qué hacíamos? Poníamos un tubo más grande. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan en la tabla cómo automáticamente, ¿se acuerdan?
yo tengo que llevar tantos litros con esta pendiente hidráulica, tal es el diámetro. Pero ahora tengo que llevar esos mismos litros por minuto con una pendiente hidráulica menor. ¿Qué hacía la fórmula? Me aumentaba el diámetro. Bueno, aquí igual. Si resulta que los electrones que tengo que llevar de aquí hasta allá no alcanzan a llegar por el cable que yo puse, pues ¿qué tengo que hacer? Poner un cable más grande. Poner un cable más grande para que en un cable más grande puedan ir más electrones. Y con todas las pérdidas que hay, alcanzan a llegar los que yo necesito allá. ¿Sí o no? Bueno, pues sí, todo eso es muy bonito y suena muy fácil, igual que con el agua. Decíamos, ay, pues ¿cuál es el problema? Si tienes muchas pérdidas, pon un tubo más grande. Sí, pero la pregunta es, ¿y quién la paga, no? ¿Quién lo paga? Igual aquí. Oye, si tus cables están muy chiquitos, ponlos más grandes. Bueno, pues sí, pero ¿quién los paga? Entonces, Siguiente factor que juega un papel importantísimo, el tipo de material. Ya lo dijimos, no necesito explicar mucho. El tipo de material me va a determinar si la resistencia es alta o es baja. Hay buenos conductores y malos conductores. Pero nada más, ¿había opciones como el diámetro del director? ¿Vale? ¿Había opciones el diámetro? Sí. Pregunta Natalie que si área o sección transversal es el equivalente al diámetro de los tubos. Sí. Área o sección es el diámetro del cable. Hay diámetros delgados y hay diámetros gruesos. También eso aprenderemos. De una vez vamos conociendo eso, van a ver que hay para demandas grandes eléctricas, pues basta con un y a corta distancia. Demandas chicas a corta distancia basta con un cable delgado. Demandas grandes a grandes distancias, ya sabemos que se acumulan en grandes distancias más pérdidas. Y como la demanda es grande, tengo que llevar muchos electrones en un camino con muchas pérdidas, pues voy a tener que usar un cable más grueso. ¿Sí? Muy bien. Y por último, otro enemigo de la electricidad. O otra manifestación de que la electricidad no la estamos usando bien. Se llama temperatura. La temperatura es un indicador de que algo no está sucediendo bien en nuestra... No, sí lo dije. El tipo de material, decíamos que entre los que hay en el mercado, unos son mejores, conducen la electricidad mejor que otros. Entonces, bueno, pues elegimos entre lo que hay en el mercado y sabemos que pues esas limitaciones no las podemos cambiar. No podemos hacer que un material sea mejor conductor. Es como es. ¿Sale? Y ahora sí, volviendo al cuarto punto, la temperatura. La temperatura es una manifestación de que la electricidad no la estamos usando como debe de ser. Es una manifestación de que los conductores no están trabajando en sus niveles correctos. Los estamos esforzando más de lo debido. Y este ejemplo lo hemos visto todos hemos visto. ¿Cuántas veces hemos visto que, no, a ver, deja descansar tantito la licuadora porque ya se calentó? Oye, a ver, yo creo que tu computadora lleva 20 horas prendida porque ya se calentó, ¿se acuerdan? O cuando conectas muchas cosas en una extensión, mira, aguas, ya se calentó el cable, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, todas esas cosas nos dejan ver que lo que dice aquí es cierto. La temperatura es un indicador de que algo en el fluido eléctrico no está sucediendo como debería de ser. ¿Sí o no? Y si les sirve un dato para que complementemos el nivel de seriedad o para que subamos el nivel de seriedad con el que tenemos que hacer las instalaciones eléctricas, al empezar el curso les dije aguas con la electricidad porque la electricidad mata. ¿Se acuerdan? Ahorita, con estos conceptos que ya empezamos a ver y que ahorita vamos a seguir profundizando, les digo otra frase de esas que tienen que dejar grabadas
en el cerebro para siempre. Pónganselo bien en la cabeza. El 95% de los incendios, en el mundo empiezan por una falla eléctrica. Entonces, es un indicador de que la temperatura y el correcto uso de los materiales y el correcto diseño de las instalaciones son fundamentales si queremos hacer instalaciones eléctricas. Siempre estará la tentación y la presión del cliente de, ay, bájale tantito, ¿para qué le pones ese cablezote? Oye, pero a ver, ese cablezote, ¿para qué se lo pones? ¿Para qué? Para dormir tranquilo. ¿Sí? Porque si te pongo el cable delgadito, tú vas a estar contento porque te ahorraste 3 pesos, la responsabilidad es mía porque el que sabe de esto soy yo y el que no va a dormir soy yo. Entonces, el 95% de los incendios empiezan por una falla eléctrica. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿qué me llevo de estos 4 conceptos? Dicho rapidísimo. La longitud es el factor que en mayor medida determina esa variable de la que no les dije su nombre, ¿verdad? ¿O sí les dije el nombre? Les dije que es una variable en el método, ¿qué tal? Pero no les dije cómo se llama, ¿verdad? Bueno, la longitud es el factor que determina la pérdida, ¿sí?, que acumulo en mi conducción eléctrica. Y esa pérdida se llama así como en hidráulica y en física, cuando arrastro la silla, se llaman pérdidas por fricción o fricción, ¿sí? En electricidad, el equivalente a esa pérdida en la distancia se llama caída de tensión. Fíjense qué nombre tan representativo. De la tensión que yo tenía aquí, o sea, de toda la tensión que yo tenía acá, es decir, la fuerza con que se estaban empujando los electrones, no toda esa fuerza llega hasta allá. Mucha se pierde en el camino. O alguna, no quiero decir mucha o poca. Una se pierde en el camino. Si mi instalación es buena, se pierde poco. Si mi instalación es mala, se pierde mucho en el camino. La tengo que diseñar para que se pierda poco. No puedo tener pérdida cero, eso no existe. Pero que se pierda poquito. Y esa pérdida de tensión eléctrica entre este punto y el punto de entrega, el punto donde recibo y el punto donde entrego los electrones, se llama caída de tensión. ¿Sí? Y les adelanto algo. En mi método, en el método que vamos a aprender aquí, en este curso, en el método que pasa las normas mexicanas y también internacionales, lo máximo que se permite de caída de tensión, ¿cuánto creen que es? Algo así como 5%. Sí, sí, Humberto, muy bien. El 5%. Entonces, no nos vamos a permitir nunca perder más del 5%. ¿Sale? Ese es nuestro límite. 5% máximo de pérdida. ¿Cómo se compensa la caída de tensión? Cuando yo tengo un conductor que para el transporte de electrones que yo necesito pierde más del 5%, la alternativa es subir el calibre, irme a un cable un poco más grueso. Eso nos va a reducir la pérdida de tensión, la pérdida de caída de tensión, pero nos aumenta el costo. Entonces ya podemos intuir, desde aquí, que parte de nuestro diseño, o parte sustancial de nuestro diseño,
será eficientar las distancias, hacer los recorridos más cortos que se puedan. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a menores recorridos, a menores distancias, menos pérdidas, y a menos pérdidas, menores diámetros, y a menores diámetros, menos costos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Bueno, el tipo de material, pues no me queda más que escoger en el mercado lo que hay, ¿no? Hay cables de cobre, cables de aluminio y algunos otros cables más sofisticados, pero lo común para todos los días es el cobre y el aluminio. El cobre ahorita está carísimo, el cobre ha subido de precio muchísimo, se empiezan a volver más comunes los cables de aluminio, aunque he oído últimamente de gente que sabe que el aluminio no es para nada comparable como conductor al cobre. Hablaremos de eso. Y por último, la temperatura. Algo que siempre tengo que monitorear. Siempre, siempre, siempre. La temperatura de mis cables siempre debe estar monitoreada. Y lo veremos en el método. Yo tengo que controlar que no haya calentamiento por dos caminos. Apréndanlo de una vez, aunque todavía no aprendemos el método. Todo esto construye, todo esto que estamos diciendo aporta para que el día que veamos el método ya tengamos esto un poco digerido, un poco masticado. Y al tenerlo masticado entendamos muy fácil cómo encaja cada concepto, cada frase en esa aplicación que se llama método. ¿Sí? Bueno, ¿cómo controlo la temperatura? La tengo que monitorear siempre. La temperatura siempre está monitoreada. Pero ¿cómo la controlo? La temperatura nunca la debo dejar subir de cierto nivel. ¿Y cómo lo hago? Uno, manteniendo cargas adecuadas para cada calibre de cable. O, dicho al revés, calibres de cable correctos para cada nivel de carga y distancia. ¿Está claro? Entonces, siempre que los diámetros vayan de acuerdo a las caídas de tensión y a la cantidad de corriente. Porque a mayor corriente, si yo empiezo a rebasar la capacidad de conducción de un conductor, se calienta. El principal indicador o el primer indicador de que un conductor está trabajando más allá de su nivel correcto de conducción es temperatura. Y número 2. Perdón, que vaya de acuerdo a caídas de tensión y cantidades de corriente. De nada, Natalie. Y entonces, por último, dos caminos para controlar la temperatura. Uno, no mandando más carga de la que puede conducir un determinado cable. Dos, dejando que los cables disipen temperatura. Dejando que los cables suelten el calor. ¿Me doy a entender? Si yo tengo 20 cables saturados en un tubo, todos los cables van a estar pegados unos por otros, unos con otros, unos con otros, unos con otros, ¿sí? Y entre ellos, el calor se suma. El calor se va sumando, se va sumando, se va sumando. Y entonces se acumula cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y tiene un efecto nefasto. Hay veces que hasta los forros de los cables se pegan entre ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar que los cables disipen calor. Si se está generando algo de calor dentro de los cables, ¿por qué? Porque hay conducción. Bueno, dejar que ese calor se libere, se vaya al exterior. ¿Y cómo hago eso? Poniendo pocos cables en cada tubo. Y eso también se hace con una norma. No es pocos o muchos a criterio mío, sino con una norma. Y la norma dice, en términos generales, que de cada tubo solamente podemos usar el 40% con cables. El otro 60% debe ser libre. ¿Me doy a entender? Es decir, que si el ducto tiene esta sección transversal, yo solo meteré cables que ocupen hasta el 40% en normas, en términos generales. Después veremos los detalles, pero
hasta el 40% de esa sección transversal. El 60% del hueco debe de estar hueco para que esa temperatura se pueda disipar. ¿Claro para todos? ¿No hay preguntas? Allá en sus casas, Ana, María Paula, las estoy viendo. No, ¿Todo no. bien? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Muy bien. Alejandro, en tu casa, ¿todo bien? Cris, bueno, Cris estás aquí. Cris estás aquí también. María José Guerrero, ¿todo bien? Todo perfecto, gracias, Francisco. Bueno, órale pues. Entonces seguimos. Aquí en el salón todo bien, ¿verdad? Bueno. Entonces, la resistencia eléctrica se mide muy fácil. Con un aparatito, claro, en el mismo trayecto de los electrones, veo en un punto cuántos electrones tengo, en otro punto del mismo conductor cuántos electrones tengo, y la maquinita calcula, dice, bueno, de este punto a este punto recibí tanto menos de tensión eléctrica, y es la resistencia. ¿Estamos? Bueno, seguimos. En estos Francisco, ¿la ejercicios... puedes revisar de volada, por favor? Claro. Claro, ahí está. Listo, gracias. ¿Sí? Muy bien. De nada, Ana. Bueno, entonces, esto me empieza a sugerir relaciones entre las variables. Ya conozco la tensión, ya conozco la cantidad de corriente, ya conozco la resistencia. Entonces, esto me empieza a sugerir relaciones entre las variables. Y vamos a ver las primeras. La resistencia es la relación entre el voltaje y la corriente, entre el voltaje y el amperaje, entre la tensión y la cantidad de corriente, la intensidad. Y si la misma fórmula la despejamos, yo encuentro que que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Fíjense qué relación más importante, porque con esta, y si quiero despejar la otra variable, encuentro que la tensión de corriente es igual a la resistencia por la intensidad. Fíjense, las tres variables, resistencia, intensidad y tensión, están relacionadas. Y esta formulita es la misma, nada más que en una despejé la resistencia, en otra despejé la intensidad y en otra despejé la tensión. Pero en la que quiero que pensemos ahorita, en la que quiero que nos concentremos ahorita, que es la misma fórmula, quiero que nos concentremos en cuando tengo despejada la intensidad. Y que relacionemos esto, quiero que relacionemos esto con el ejemplo de Acapulco. Porque se acuerdan que al empezar el curso les conté de una triste historia de un exalumno de la Ibero que se murió en Acapulco, electrocutado, ¿se acuerdan? Bueno, esta formulita, ahora que ya empezamos a saber más de electricidad, esta formulita nos va a ayudar a entender qué pasó ahí. ¿Quién se anima a decirme algo sobre esto, sobre qué pasó en Acapulco? Y Humberto alza la mano inmediatamente. Puede ser que sea el factor de resistencia, ¿no? Que si lo aumentas mucho o si lo disminuyes al contrario, el impacto es mucho mayor. Muy bien, Humberto. Puede ser. Muy bien, Humberto. ¿Le entendieron todos? Fíjense, lo voy a decir con otras palabras. La intensidad es la cantidad de corriente, la cantidad de electrones. ¿Se acuerdan? Y acuérdense que lo que mata es la intensidad. ¿Se acuerdan? Lo que mata es la intensidad. La clase pasada, y van a decir que insisto mucho en esto, en la intensidad, en qué te mata, en que los incendios, van a decir que insisto mucho en eso. Sí insisto mucho en eso, y sí repito mucho eso, porque si de todas maneras tengo que, o si
Si es útil para todos el que yo repita y repita y repita todo lo que vamos viendo en el curso, porque todos aprendemos con distintas palabras en distintos momentos, ¿sí? Con distintos ejemplos. Si es conveniente que yo repita todo durante el curso, por beneficio de todos, porque mi compromiso es con cada uno de ustedes y cada quien tiene su ritmo y su estilo, ¿sí? Más conveniente es que insista en eso, en que la electricidad mata, en que los accidentes, en que cuánta electricidad mata en los incendios. ¿Por qué? Porque es algo de máxima seriedad hacer instalaciones eléctricas. Entonces, no descansaré, no dejaré de repetir la importancia de esto. Y entonces, por eso la clase pasada les dejé la tarea. Investígame cuánta electricidad mata. Vayamos viendo de qué estamos hablando. Necesitamos tener presente siempre que la electricidad puede generar accidentes. Y esos accidentes pueden ser mortales. Entonces, vamos a ver en qué rangos nos permitimos movernos, ¿no? Bueno, y al respecto, ¿se acuerdan que la clase pasada dijimos que encontramos que si es corriente directa, te puede matar 0.5 amperes. Y si es corriente alterna, te puede matar 0.5 amperes. Y si es corriente directa, te puede matar 0.1 amperes. Por lo que, no, al revés. Si es corriente directa, te pueden matar 0.5 amperes. Y si es corriente alterna, te puede matar 0.1 amperes. Por lo que veíamos que la corriente directa es mucho más segura. Y todo eso. Y Natalie estaba con la inquietud de que qué cantidad de corriente usan los aparatos de rehabilitación fisioterapéutica. Tengo un dato que no les dije la clase pasada, me acordé ahorita. Yo tuve un accidente hace como 2 años, me chocaron en un coche, me chocó una camionetota, y como en tantos accidentes, me torcí el cuello, ¿no? En esos, ya saben, a la hora del jalonzazo, del impacto, así que la cabeza chicotea, así porque das el frenón y... Bueno, me lastimé el cuello. Y tuve que ir a rehabilitación. Estoy todo bien, absoluta recuperación, todo bien. Pero parte de la rehabilitación, además de los ejercicios, pues son los aparatitos que te ponen corriente eléctrica. ¿Cómo se llamaban esos aparatos? Alguien dijo aquí la palabra la vez pasada. Fisioelectro, no sé, ¿cómo se llama? Bueno, a ver si nos acordamos de la palabra. Bueno, no importa la palabra. Electroestimuladores. Bien, muy bien, Sofía. Entonces, estábamos con los electroestimuladores y se me olvidó decirles este dato la clase pasada. Ahí les va. Yo le preguntaba mucho a los cuates, a los fisioterapeutas que me estaban, y las fisioterapeutas que me atendían, algunas veces unos y a veces otras, yo les decía, me decían, a ver, le voy a ir poniendo, le ponen a uno las terminales, ¿no? Y les decían, le voy a ir subiendo, tú me dices hasta cuánto aguantas. Y yo les decía, a ver, dale, pero a ver, ¿en cuánto empezamos? ¿No? Y le subían y les decían, todavía puedes, sí, dale más, ¿no? Y yo aguantaba, y esto lo vamos a ver con el aparatito de Ana. Ellos empiezan la electroestimulación, la empiezan como a 1 miliamper. Más o menos la empiezan como a 1 miliamper. Y le van subiendo, tal vez a 2 miliamperes, y le van subiendo. Y uno va sintiendo cada vez más, ¿no? Hasta que ya de plano se vuelve molesto y luego doloroso, ¿no? Y yo dije, bueno, a ver hasta cuánto aguanto. Pues yo quería saber, yo doy clases de esto, pues quería ver en carne propia qué se siente, ¿no? Entonces, para saber de lo que estamos hablando y no que solo sean números, sino que ya sean también sensación. Entonces, empieza a subir y a subir. Y ya sé, a ver, ¿en cuánto empezamos? Pues en 2 miliamperes. Y le subía tantito. ¿En cuánto vamos? 2.5. No, dale más. ¿En cuánto vamos? Pues en 3.5, 4.5. Así, las veces que más aguanté como 7. O sea, para que se den una idea. O sea, las veces, creo que una vez, pero ya no sé si me lo estoy imaginando o si fue real. Creo que una vez aguanté 9. Pero a lo mejor ya estoy exagerando. O sea, yo me acuerdo que ya casi siempre decía, yo ya sentía muy duro como a 7. O sea, como a 7 miliamperes, yo ya le decía, ya ahí, porque ya empezaba a ser muy, muy desagradable. Entonces, 7 miliamperes. Imagínense lo que es llegar a 100, que es con lo que te mueres en la tensión eléctrica, en la corriente alterna. O a 500, que es
con lo que te mueres en la corriente directa. Entonces, para que tengamos parámetros, ¿no? Entonces, la intensidad de corriente que estamos medianamente capacitados para resistir y seguirnos moviendo y seguir hablando y seguir pensando, anda por ahí de los 6, 7 miliamperes. Si sientes movimiento, ya se te empieza a engarrotar el brazo o el cuello, ya se te empieza a engarrotar, pero todavía tienes chance de maniobrar. Arriba de eso ya empiezas a perder control. ¿Está claro? Entonces, vamos a regresar con esa información al ejemplo de Acapulco. Van a decir, bueno, ¿y para qué nos cuenta lo de la fisioterapia? Bueno, vamos a regresar al ejemplo de Acapulco. ¿Se acuerdan lo que pasó en el ejemplo de Acapulco? En el ejemplo de Acapulco, tenían una lámpara de bajo voltaje, porque era una subacuática, que funcionaba a 120 volts, perdón, a 12 volts, que la cambiaron irresponsablemente por no ir a conseguir la pieza exacta por una de 120 volts, ¿sí o no? Y la resistencia, como el cuate este venía mojado, la resistencia se hizo chiquitita. Entonces, ¿qué pasa cuando en una división el numerador yo lo hago grande y el denominador chiquito? Que el resultado se hace mucho más grande. Vamos a inventar cantidades. Vamos a pensar que yo divido 12 entre 1. 12 entre 1, ¿cuánto me da? 12. Pero ahora vamos a pensar que yo esos 12 volts los multiplico por 10, ahora son 120. Y esta resistencia que era de 1, cuando estoy mojado, baja a 0.5. Entonces, yo tenía 12 entre 1, o sea 12. Ahorita tengo 120 entre 0.5. ¿Cuánto es 120 entre 0.5? 240. Entonces, creció la intensidad de corriente, los amperes, que son los que matan, para este chavo, pasaron de 12 a 240. O sea, se multiplicó por 20 el guamazo que recibió. Él se debería de haber llevado una descarga de 12, inventando. No estoy diciendo que sean las cifras exactas, pero para este ejemplo numérico nada más, él se debió haber llevado una descarga de 12 y se llevó una descarga de 240. O sea, 20 veces más. Por eso, con la electricidad no se juega. No es lo mismo, quítate este y pon aquel. No. Está este, consigue todo. ¿Por qué se puso? Se diseñó. Esto se hizo con una intención. ¿Está claro? Bueno, seguimos entonces. En estos ejemplos que son de mera operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, voy a pasar muy rápido. Lo único, estos los verán ustedes con detenimiento cuando vean el video o en sus casas, pero no son más que ejercicios de aplicación de esta fórmula. Si tengo un determinado voltaje y la corriente es de tanto, ¿cuánta resistencia tengo? Pues no es más que aplicar la formulita, resistencia es igual a tensión entre intensidad, 30 volts entre 6 amperes, 5 ohms. Y otra vez, el mismo ejemplo, pero con otros números. Si tengo 20 ohms a una tensión de 100 volts, ¿cuánta intensidad tengo? Pues hago la división, tengo 5 amperes de intensidad. Y otra vez, si el valor de la corriente es 5 amperes y la resistencia 20 ohms, ¿cuánta tensión tengo? 100 volts. Es decir, no es más que usar la formulita, con la variable que me interesa conocer y los datos que tengo. ¿Estamos? Entonces, esto nada más quiero que lo vean rapidísimo. Pero, después de todo esto, llegó un señor muy inteligente que dijo, oigan, aquí hay otra variable que no hemos visto. Aquí hay otra variable de la que no hemos hablado. Y sí es cierto, todos los que estamos aquí ya platicamos mucho de resistencia, intensidad y tensión. Pero de la potencia no hemos dicho casi nada. La mencioné al principio del curso y no más que eso.
Entonces, llegó el señor Watt y dijo, oigan, es que aquí hay una fuerza adicional. Aquí hay una fuerza adicional que nadie ha considerado. Y se llama potencia. Y la potencia es el resultado de la tensión por la intensidad. Eso es trabajo. Trabajo sobre tiempo. Eso es potencia, ¿no? Entonces, la potencia eléctrica. Vean ustedes. La potencia es el resultado de los electrones que mando por la tensión con la que los mando. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ejemplo del impulso o cantidad de movimiento? ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo que decíamos, bueno, es que cuando te choca alguien, ¿qué es lo que te pega duro? ¿O qué es lo que te causa el efecto? ¿La masa que te choca o la velocidad con la que te choca? ¿Se acuerdan? Y pusimos el ejemplo de que te choca un niño chiquito y sale rebotado. Entonces vas a decir, no, pues entonces no es la masa. Bueno, pero te choca un gordo y sales volando, pero venía muy despacito, entonces no, pues entonces no es la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que en el impulso, cantidad de movimiento, qué es lo que causa el efecto que salgas volando? ¿La masa o la velocidad? La combinación de ambas. La masa por la velocidad. Lo mismo aquí en electricidad. ¿Qué es la potencia? La potencia no es solo el número o la cantidad o la tensión. Tampoco es solo la intensidad. Es la combinación de ambas. ¿Cuántos electrones y con qué tensión vienen? Esa es la potencia. La multiplicación de la tensión por la intensidad. Y entonces, fíjense lo que hicieron. Hicieron otra vez la formulita. Alza la mano, Majo, por allá. Viene de ahí, Majo. Perdón, ¿puedes repetir lo que dijiste de que la potencia es el resultado de los electrones que mandó? Con la tensión, ajá. Entonces, sí, pregunta Majo me pide Majo que repita lo que dije. Que la potencia es el resultado de los electrones que mando de aquí para allá, multiplicados por la tensión con la que los mando. Y vámonos al ejemplo del agua. Vámonos al ejemplo del agua. Yo puedo mandar de aquí a allá un chorro de agua, pero muchísima agua en un tubote, pero con poquita presión. O puedo mandar esa misma cantidad de agua con mucha presión. O puedo mandar poquita agua con poquita presión. O puedo mandar poquita agua con mucha presión. Es decir, o todas las combinaciones intermedias. Entonces, ¿qué es la potencia? Es eso, Majo. La potencia es el resultado de multiplicar todos los electrones que mandaste de aquí para allá, que pueden ser muchos o pocos, no importa, los que mandaste de aquí para allá, por la tensión con la que los mandaste, que puede ser mucho o puede ser poco. La potencia es la combinación de ambas. ¿Sí? ¿Está claro, Majo? Perfecto. Entonces, seguimos. Entonces, con esta fórmula que el señor que el señor Watt encontró, se armó una nueva relación de variables en la electricidad. Potencia es igual a tensión por intensidad. Y sus diferentes acomodos. Puedes despejar la intensidad o puedes despejar la tensión. No hay mayor complicación en eso. Esta es la fórmula que se usa más que las fórmulas pasadas. Y pregunta Natalie aquí en el salón, ¿esta es la fórmula que se usa más que las pasadas? Y me pide Majo que regrese la diapositiva. La respuesta para Natalie es no, Natalie, todavía no. Natalie pregunta cuál es la fórmula que más se usa. Ni esta ni la anterior. No coman ansias, la vamos a ver ahorita. Es la combinación de las dos. Y ahorita la vamos a ver, Natalie. No te preocupes, vamos a llegar a eso. ¿Lista, Majo? Majo está copiando del pizarrón. Y aquí en el salón, mientras no hay preguntas, mientras pasamos a la que sigue, ¿no? ¿Ya? Entonces, de nada, Majo. Entonces, dio las gracias. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula, ¿sale?
Entonces, aplicamos la fórmula y vemos este ejemplo. ¿Cuál es la potencia si tengo tanta tensión y tanta intensidad? Pues formulazo. Esta parte no es más que la aplicación de unas formulitas muy sencillas en las que la dificultad no está ni de chiste en la parte numérica, algebraica de esto. La dificultad está en entender el concepto. Eso es lo que queremos. La parte de la fórmula es sencillísima, no es más que sustituya usted, no tiene ninguna complicación. Lo importante es entender el concepto, que sigamos construyendo qué es la electricidad y cómo se porta. Dentro de la electricidad, que es flujo de electrones, cómo hay distintas variables, la cantidad de electrones que estoy haciendo fluir, la tensión con la que los estoy haciendo fluir, la resistencia que estoy teniendo que vencer y la potencia o resultado final que obtengo cuando se combina la tensión con la intensidad. Entonces, estos son ejercicios, les digo, basiquísimos de sustituya usted. Basiquísimos, y pueden ver ahí que nos ponen un ejemplo, tanta tensión, tanta intensidad, qué potencia tengo. Y más ejemplos de lo mismo, hasta que llega, ahora sí, Natalie, nos acercamos a la fórmula que complementa todo. Y no sufran por fórmulas, porque las fórmulas las van a tener siempre en el formulario, en los apuntes, en el acordeón. O sea, no sufran por las fórmulas. Aquí las fórmulas no son la parte difícil, no es la parte que me interesa, que se memoricen 5 fórmulas y que cuando yo les pregunte algo sepan cuál es la que tienen que usar. No, eso son trampas del aprendizaje, eso son trampas para quien quiere aprender. Nos interesa el concepto, porque entendiendo el concepto entonces podremos determinar qué es lo que conviene usar. Y entonces, aquí se combinan las dos fórmulas, fíjate, Natalie. Porque sabemos que intensidad es igual a tensión entre resistencia. Pero también sabemos que potencia es igual a tensión por intensidad. Entonces, si yo sustituyo en esta fórmula, si yo sustituyo la intensidad por E entre R, llego a la siguiente fórmula. Y la siguiente fórmula es que la potencia es igual a la tensión al cuadrado entre la resistencia. Simple álgebra. Y entonces avanzamos. Un ejercicio numérico sencillísimo de sustituye usted. Me dan la resistencia y el voltaje o la tensión. Me piden que calcule la potencia. Sencillísimo. Y aquí vienen más ejemplos en los que lo que me interesa es que vean cómo estas fórmulas tan sencillas se empiezan a aplicar para resolver pues, problemitas en un principio sencillos. Pueden ver ahí que si tengo tanta tensión eléctrica, y me gustaría que aquí aprendiéramos algo nuevo de representación. Fíjense, tengo como siempre mis dos líneas que alimentan un equipo, ¿sí? O un elemento de consumo. Entonces, siempre, ¿qué sienten que falta aquí? ¿Qué sienten que falta en este diagrama? La fuente de... Que nos indiquen cuál es cuál, ¿no? Bien, muy bien, Vicky. Entonces, lo que habría que hacer aquí, cualquier persona inteligente, lo que tendría que hacer aquí es poner una F que diga fase, que quiere decir que por aquí vienen los electrones, y a esta N, que quiere decir que por aquí se van los electrones. Y esto es una resistencia, ¿sí? Bueno, ¿por qué supe yo que la fase es esta y la resistencia es, y el neutro es este? Y no al revés, ¿por qué no la fase es esta y el neutro es este? ¿Por el interruptor? Muy bien, por el interruptor. Entonces, eso es importantísimo. El interruptor siempre se pone en la fase. Aunque el efecto es el mismo, si yo pongo el interruptor en el neutro, el efecto es el mismo,
El foco prende y apaga. Pero no es la manera correcta de hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo pongo la fase al apagador, cuando yo abro el apagador, estoy garantizando que toda esta zona no está energizada. ¿Ya vieron? Si yo pongo la fase aquí, interrumpo la fase, yo puedo aquí maniobrar, quitar focos, poner focos, resistencias, lo que sea, y no me va a pasar nada, porque estoy suspendiendo el flujo de energía. Si lo hago al revés y pongo el apagador en el neutro y la fase directa, entonces cuando yo apago, de todas maneras se queda energizado esto, y no quiero que esté energizado. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, dicho todo eso, se suma aquí un elemento más que todavía no hemos dicho y que voy a decir por primera vez para este curso. Se suma, empiezan a tomar nombres nuestros cables. Nuestros cables empiezan a tomar nombres y ya sabemos que el que va del punto donde vienen los electrones al apagador, ¿cómo se llama? Fase. Fase, muy bien. El que va del elemento de consumo a regresar los electrones, ¿cómo se llama? Neutro. Perfecto. ¿Y cómo se llama este entonces? ¿Cómo se llama el que va? ¿Cómo se va a llamar el que va del apagador al elemento del consumo? Todavía no hay tierra ahorita, vamos a llegar más adelante. ¿Cómo se llama? No se los he dicho todavía, así es que está difícil que le atinen, pero inténtenlo. Les voy a decir, se llama regreso. Entonces, y les digo por qué, fíjense de dónde viene el nombre, ahorita se los platico, pero entonces, la fase se llama fase hasta el apagador. Del apagador hasta el elemento de consumo, podemos fácilmente entender que se llama, pues, la prolongación de la fase, ¿no? Fácilmente no cuesta trabajo descifrar o intuir que se llama la prolongación de la fase, ¿sí o no? Y del elemento de consumo hacia afuera se llama neutro, ¿sí? Muy. Entonces, la prolongación de la fase en términos cotidianos, en términos de obra, en términos de diseño, se llama regreso. O sea, pero el regreso es desde donde está el apagador hasta donde sale, ¿no? El regreso es del apagador al elemento de consumo. Es este pedacito. Y les voy a explicar, para que les sea fácil acordarse por qué se llama regreso, se los voy a explicar. Es muy fácil saber por qué se llama regreso. Miren, vamos a aprender sobre la marcha, ahorita seguimos llegando al conocimiento por varios lados, ¿no? Por la teoría, por los ejemplos, por las anécdotas. Vamos llegando al conocimiento por muchos lados. Y llegará el momento en que cuando todo esto se vuelva sistema constructivo, cuando todo esto se vuelva diámetro de cable, todo estará integrado y sabremos cómo todo interactúa. Pero ahorita todavía no está integrado, entonces todavía no sabemos cómo interactúa y les voy dando datos sueltos que tarde o temprano se integrarán. En general, todos los circuitos, las instalaciones, y aquí les doy el primer criterio de diseño de instalaciones. El primer criterio de Francisco Escamilla para diseño de instalaciones. Repito, Francisco Escamilla Llano tiene como primer criterio para diseño de instalaciones nunca mezclar circuitos de alumbrado con circuitos de fuerza. ¿Por qué? Lo veremos más adelante. Pero criterio número uno para el diseño de instalaciones según Francisco Escamilla Llano. Nunca mezclar en un mismo circuito alumbrado y fuerza. Alumbrado son, obviamente, la iluminación y fuerza, los enchufes. Hay más criterios y los iremos viendo uno por uno y siempre les recomiendo que cumplan con todos. Pero el número uno es nunca
mezclar en un solo circuito alumbrado y fuerza. Ya saben ustedes lo que es un circuito. Entonces, vamos avanzando, vamos dando pasos y pasos y pasos en este camino hacia el diseño y cálculo de las instalaciones eléctricas. Entonces, entendiendo que nunca se revuelven, les digo, habitualmente los circuitos de fuerza, perdón, los circuitos de alumbrado se llevan por la losa de techo. Es decir, repito, habitualmente, comúnmente, ordinariamente, casi siempre, los circuitos de iluminación van por la losa de techo. Todos sus cableados, todo. ¿Por qué? Pues porque las lámparas están en el techo, ¿no? Y habitualmente, los circuitos de fuerza los cableamos, los ducteamos, les hacemos su ductería por la losa de piso. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los enchufes está más cerca del piso que del techo. Entonces, claro, acuérdense que un factor importantísimo en nuestro diseño es la distancia. Entonces, para ser más congruentes, ¿se acuerdan que les dije? La lógica me manda a usar distancias cortas, ¿se acuerdan o no? Entonces, si yo quiero acortar distancias, porque acortando distancias disminuyo la caída de tensión, y disminuyendo la caída de tensión, disminuyo los diámetros, y disminuyendo los diámetros, disminuyo los costos, ¿sí? Pues lo lógico es que los tubos que van a alimentar cosas que están arriba, vayan por arriba, y los que van a alimentar cosas que van abajo, vayan por abajo, porque estoy acortando distancias, ¿sí o no? Entonces, como norma general, ya lo dijimos, circuitos de fuerza se cablean por piso, circuitos de iluminación por techo. Entonces, van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso? ¿Qué tiene que ver todo eso con que este cable se llame regreso? Pues ahorita se los explico. ¿Dónde están los apagadores? Los apagadores normalmente están como a esta altura. ¿Me ven aquí los que están en sus casas? Bueno, para no salirme de la pantalla. Los apagadores normalmente están a esta altura, a 1.20. ¿Sí? ¿Está claro para los que están en sus casas? María Paula, ¿todos? ¿Sí? María José, Alejandro. Sí, sí. Sofía, Ana, ¿todos? Sí, perfecto. Pues vamos a ver. Entonces, el circuito viene por arriba y el apagador está acá. ¿Qué cable tiene que llegar hasta el apagador? Bien. Yo tengo que, para hacer una instalación bien hecha, yo traigo por allá arriba mi circuito de iluminación. El circuito de iluminación, ¿qué cables trae? Una fase, un neutro y una tierra, como todos los circuitos, ¿sí? Como todos los circuitos tiene una fase, un neutro y una tierra, ¿sí o no? Y vienen por allá, vienen por el techo. Pero yo tengo el apagador acá. Entonces, ¿cuál es el cable que tengo que bajar al apagador? ¿No? La fase, porque acuérdense que la fase es el cable. Eso, por eso se llama regreso. Porque entonces, claro, yo llevo mis cables allá arriba, fase, neutro y tierra. Pero al apagador, ¿cuál baja? Solo la fase. Ya estoy en el apagador, ya llegué al apagador. Ahora, el que sube al foco, o sea, el que se regresa, es la prolongación de la fase, pero ya se llama regreso. ¿Está claro? ¿Por qué están separados? O sea, simbólicamente. Porque este aparatito lo que me representa es que baja, es el apagador. Entonces baja y deja pasar los electrones. Los separo y no deja pasar los electrones. O sea, prendo, apago. ¿Sale? Entonces ya está claro por qué se llama regreso. Y el foco ahí en ese dibujo no lo hacen. Que en este caso está representando una resistencia. Esa resistencia puede ser un tostador, o puede ser un foco tradicional, un foco de bombilla, un foco de incandescente, ¿sale? Estos son fluorescentes, que llegará el momento en que hablemos solo de iluminación, que como ya les he dicho es la parte más arquitectónica del curso, pero no ha llegado el momento. ¿Y el neutro llega a tierra? Y el neutro, los dos se regresan.
Entonces, viene... O sea, pero el neutro o sea, ¿por dónde dan la salida a los electrones? Se lo doy a la CFE. Pregunta Natalie, una buena pregunta. Oye, ¿y los electrones a dónde se van? Natalie está preguntando ahorita, bueno, el neutro, ¿por dónde da la salida a los electrones? Se lo doy a la CFE. Quien me da la corriente a mí, me está entregando los electrones. Y yo se los regreso. O sea, vamos a pensar que aquí está mi acometida, que ya hablaremos de eso. Está mi acometida. Yo recibo los electrones, pasan por todo el proceso de control, ya sabemos, medición, seguridad, controles, temperatura, todo lo que ya vamos a ir aprendiendo. Pero a fin de cuentas los recibo, los uso y los regreso. Pero o de manera... de cierto modo menos, ¿no? Porque se convierte esa energía en la luz, por ejemplo. Sí, entonces, contestando. Muy bien, Vicky, muy bien. Entonces, aquí, la pregunta original de Natalira, ¿qué le pasa a los electrones? ¿A dónde se van? Ya los usé, ¿a dónde se van? Yo se los regreso al proveedor, que en México se llama Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? La Comisión Federal de Electricidad me los vendió, yo los usé y se los regreso. Y ellos van otra vez a sus plantas y otra vez hacen circular y circular todo lo que hacen. Pero viene el complemento de Vicky. ¿Le regreso lo mismo que recibí? No. Entonces te cobran con lo que recibes. Le regreso menos. Sí, te cobran con lo que recibes. Eso lo dijo Pablo. Sí, Pablo, muy bien. Digo, voy narrando todo esto para los que no oyeron en sus casas, ¿no? Entonces, por si no se oyó en sus casas lo que se dijo aquí. Entonces, sí, Pablo. Entonces, me cobran con lo que yo recibo. Pero el complemento de Vicky es perfecto. En el camino, muchos electrones se quedaron. Yo no regreso todo lo que usé. Más bien todo lo que recibí. Muchos se quedaron en el camino. ¿Sale? Bueno, entonces, de este diagrama ya vamos aprendiendo bien la representación eléctrica en cuanto a diagramas. Veremos más adelante, esta es una representación eléctrica a nivel diagramas. Veremos más adelante que hay representación eléctrica arquitectónica también. Esta es a nivel diagrama, después llegaremos a la arquitectónica. Pero aprendiendo sobre... Alza la mano por allá, Sofía. Yo tengo una duda. ¿Cómo es que el medidor determina qué tanta electricidad usaste y el gobierno sabe cuánto cobraste? Muy bien. Pregunta Sofía, que ¿cómo sabe el medidor o cómo sabe quién, el que nos cobra, cuánta energía usamos? Bueno, te lo contesto, Sofía. Es un aparatito, no me quiero adelantar mucho porque lo vamos a ver a detalle, lo estudiaremos a detalle, inclusive haremos unos cálculos. Pero es un aparatito que cuenta al mismo tiempo, cuenta los electrones que van pasando y la fuerza con la que vienen. O sea, al mismo tiempo cuenta el amperaje, o sea, la intensidad, y el voltaje, o sea, la tensión. Y los multiplica. ¿Y multiplicados cómo se llaman? Potencia. ¿Y en qué se mide? Watts. En watts. Entonces, mide cuántos watts usaste. Pero hay algo más importante todavía, y no me voy a extender más en este tema porque lo vamos a ver a detalle. Pero hay algo más importante. Vamos a pensar que yo esos watts, yo prendí un foco un segundo. ¿Sí? O 10 segundos, no pasa nada. Yo prendí un foco de 100 watts a 110 volts, 10 segundos. ¿Sí? Entonces, perdón, ya con los watts no era necesario decir lo de la tensión. Pero yo prendí un foco de 100 watts, 10 segundos. Y ya. ¿Cuánto consumí? Ahorita lo vemos. Pero otro señor, con una casa igualita a la mía y un foco igualito al mío, ese foco lo prendió todo el mes o todo el bimestre. Yo solo lo prendí 10 segundos y lo apagué. Y ese señor lo dejó prendido todo el bimestre. Pero se ocupó la misma. ¿Quién? Y se ocupó la misma fuerza. Sí, se ocupó la misma fuerza. Pero ¿quién debería de pagar más? ¿Yo que lo prendí 10 segundos o él que lo dejó prendido los 2 meses? Entonces... Si lo prendes y lo apagas varias veces,
tienen que ir para mandar los electrones y después ir. Dice Majo que yo le estoy pidiendo más esfuerzo a la CFE porque yo lo prendo y lo apago y lo prendo y lo apago y cada prendida hace un esfuerzo de arranque, por así decirle. Y sí es cierto, esa variable existe. La variable de que todos los motores eléctricos tienen una demanda inicial altísima es verdadera. Sí, todos los equipos eléctricos al dar el arranque tienen una demanda mucho mayor que en su comportamiento continuo. Pero no ese es el punto del que estamos hablando, Majo. Estamos... 10 segundos y 2 meses es una vida de diferencia. Y Vicky dice, es un abismo de diferencia entre que yo use mi foco 10 segundos y el vecino lo usó todo el bimestre. O sea, igual el arranque fue el mismo. O sea, ¿Quién debe de...? Los dos implicamos, los dos le demandamos a la CFE un solo arranque. Entonces, ¿quién debe de pagar más? Obvio el señor. Dice Humberto que obviamente el señor que lo dejó prendido los 2 meses. Pues sí, pero entonces aquí viene una nueva unidad, ¿sí? Que es la potencia multiplicada por el tiempo. O sea, watts por hora, watts hora, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, vamos a pensar que yo usé 100 watts en mi foco de 100 watts, lo usé 1 hora, ¿cuántos watts hora usé? 100 por 1. Pero el señor lo usó 10 horas. ¿Cuánto consumió él? Él consumió 100 por 10, él consumió 1000 watts hora. ¿Sí? Entonces, la unidad de cobro es cuánta energía usaste, pero cuánto tiempo la usaste. Entonces son watts por hora. Y entonces sí, bueno, como se usan muchos, otra vez se recurre al prefijo griego kilo, y entonces, para no estar diciendo, es que usó 20.432 watts hora, decimos 20.4 kilowatts hora. ¿Estamos? Lo dividimos entre 1000 como los metros para pasar a kilómetros. Entonces, por el momento aquí dejo tu respuesta, Sofía. ¿Sí? A las 2 Sofías. Por el momento aquí dejo la respuesta. Nada más que sepas que el aparato que mide eso es un aparato que multiplica y que va registrando al mismo tiempo la cantidad de electrones que pasan por ahí con la intensidad, con la tensión a la que vienen por el tiempo. Y de ahí se logra una unidad que se llama watt hora o kilowatt hora, depende en qué escala lo quieran ver, pero es lo mismo. Y esa es la unidad de cobro. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿les contesté? Sí. Bueno, entonces, ¿Qué porcentaje de electrones se regresa a la CFE? pregunta Vicky, que ¿qué porcentaje de los electrones se regresa a la CFE? Ese dato es muy variable porque no todas las instalaciones son igual de eficientes, ni todos los equipos. Vamos a ver cuando diseñemos que usamos diferentes factores para ciertos tipos de consumos. Por ejemplo, las resistencias son exageradamente ineficientes. O sea, tienen unas pérdidas altísimas. Y la tecnología fluorescente es mucho mejor y la LED todavía mejor. Entonces depende de qué equipos hables. ¿Vale? Depende de dónde la hayas usado, lo que vas perdiendo. Se llama factor de eficiencia también. Lo veremos. ¿Estamos? Bueno, entonces, lo único o lo que quiero adicional que detecten de este diagrama, lo único que quiero, lo adicional, ya vimos muchas cosas de este diagrama, nos ha servido para ver muchas cosas, explicamos lo que le falta de letras, qué significa este símbolo, qué es un regreso, cuándo está abierto y cuándo está cerrado un apagador, o sea, todo eso. Lo único que quiero que especulen ustedes durante 30 segundos quiero que especulen ustedes durante 30 segundos y me digan, me voy a quitar de la pantalla tantito, y me digan qué significa este 127 y la flecha. No me contesten antes de 30 segundos. Bien, antes de contestar, ya sé que algunos de ustedes van a tener la respuesta,
Pero no me la contesten, quiero que todos lo piensen antes. ¿Qué significa esta flecha? Y que me dice 127 volts. Que por cierto, eso es un error porque la B, para los que no me oyen en sus casas, esa B es un error porque las unidades se deben de poner en minúsculas. Acuérdense, ¿eh? La norma del Sistema Internacional de Unidades es que las unidades se ponen en minúsculas y ahí la pusieron en mayúscula. Pero bueno, se los hago ver como un dato menor. Pues no me contesten antes de 30 segundos. Bueno, ya pasaron los 30 segundos. Ya pasaron los 30 segundos. ¿Quién me quiere contestar? Vamos a dar prioridad a los que están en sus casas, porque siempre contestamos aquí muy rápido. De los que están en sus casas, ¿quién me quiere contestar? ¿Qué significa? Y esto, esta representación gráfica creo que nos va a ayudar a entender muy bien un concepto que a lo mejor todavía no ha quedado bien claro. A ver, ¿qué significa esa flecha y el 127? ¿Alguien en sus casas se anima a contestar? Les vamos a dar preferencia a ustedes. No sé en el sentido de que corre la volts. Pregunta o sugiere a María Paula que si es la dirección o el sentido en el que corren los electrones. No es eso. Aquí alzó la mano primero Natalie y dijo Natalie Son los watts que se usan en esto. que son los watts que se usan en esa corriente. No es la respuesta tampoco. O sea, según yo... Y Humberto toma la palabra en el salón y dice... O sea, es como una batería y el voltaje indica la diferencia de potencial eléctrico que hay entre un punto y otro, ¿no? Muy bien. Dice Humberto, esto es como si fuera una batería y el voltaje indica la diferencia de tensión que hay entre un punto y otro. Y la respuesta es correcta y casi perfecta. Voy a tratar de ser aún más explícito de lo que fue Humberto. Porque si entendemos esto con toda su importancia, con todo su detalle, durante el curso verán que va a ir fluyendo todo muy fácilmente. Si ahorita que seguimos en los cimientos de nuestro edificio del conocimiento sobre la electricidad, acabamos de amacizar, de afianzar todo bien, lo demás va a fluir muy suavemente. Entonces, lo que dijo Humberto es cierto. Esto nos indica que hay una diferencia de potencial, ¿sí? Que hay una diferencia de potencial entre ellos de 127 volts. Sí, eso es cierto. Entonces, yo les he dicho que el neutro, ¿qué potencial tiene? Cero, muy bien, lo dijo Majo. Muy bien. El neutro, por definición, tiene cero potencial. ¿Sí? Eso quiere decir que la fase tiene ¿qué potencial? Muy bien. Eso quiere decir que la fase tiene 127. Pero se fijan que está representado que de esta línea, con una flecha que nos dice que de este punto a este punto hay 127 volts. ¿Sí? Eso es, imagínenselo como si fueran planos o flechas, cotas. Imagínense que son cotas en un plano. Imagínense que son cotas en un plano y que este es un muro y que este es otro muro. ¿Qué nos está diciendo esa cota? A ver si esta manera de frasearlo nos ayuda a todos. Si esto fuera un muro y esto fuera otro muro y esta fuera una cota, ¿sí? Vamos a pensar que dice 5. Me estaría diciendo, esta flecha
con ese número, me estaría diciendo que desde este muro hasta este muro hay 5 metros, ¿sí o no? Sí. Eso me estaría diciendo, ¿sí o no? O si fuera una cota vertical, vamos a pensar que es una cota vertical y que tenemos cualquier cosa en elevación, en alzado, y tengo un 5 ahí, me estaría diciendo que desde este punto hasta este punto, vamos a pensar desde la banqueta hasta este balcón, o hasta este pretil, o lo que sea, hay 5 metros. Me está diciendo desde aquí hasta acá hay 5 metros, ¿no? Bueno, pues esta flecha, para ver si lo entendemos, y esto nos ayuda a darnos cuenta, esta flecha me está diciendo que desde aquí, o sea, de esta línea a esta línea, o que entre esta línea y esta línea, hay 127 volts. Es decir, que entre ellos, así como si poníamos unas cotas, y decíamos, este es el banqueta y este es el pretil, así como una cota vertical me está diciendo, entre este punto y entre este punto hay una diferencia de 5 metros, ¿sí o no? Esto me está diciendo, si lo hacemos como analogía, esto me está diciendo, entre esta línea de alimentación y esta línea de salida, hay 127 volts de diferencia. Lo que quiere decir que si yo sé que el neutro siempre tiene 0, esta línea viene con 127 volts. ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces, esa es la diferencia. Eso es la esencia que cuesta mucho trabajo entender del voltaje. Que el voltaje es la diferencia que hay entre unos y otros. Es como si tú me dices, a ver, vamos a pensar que abajo está el típico dibujito de caricatura, que está un cilindro con una tabla, ¿sí? Un cilindro con una tabla, así, puesta, como sub y baja, ¿sí? Y aquí hay lo que quieran, una pelota, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, si yo me aviento de la cota 5, y caigo así, voy a sacar volando esa pelota o lo que sea, esa caja o lo que quieran, la voy a sacar volando 2 metros, por decir algo. ¿Sí o no? Pero si yo en vez de brincar desde la cota 5, brinco desde la cota 10, cuando caiga, la caja va a salir volando más alto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo tengo más cota. Yo tengo más energía potencial cuando estoy aquí arriba que cuando estoy aquí en medio. ¿Sí o no? Y esa energía potencial, cuando yo me aviento, se convierte en energía cinética. Se vuelve movimiento, y entonces ese movimiento al caer es un impacto y lo avienta. ¿Sí o no? Bueno, pues imaginen que es lo mismo aquí. Yo aquí tengo el 0, que siempre es el neutro, o sea, es el que está abajo, y la tensión de la fase es la cantidad de energía que tengo para empujar. ¿Sí? Si tengo poco voltaje, empujo poquito, empujo hacia el neutro con poquita fuerza. O sea, pero si tengo mucho voltaje, o sea que estoy en una cota más alta, empujo con más fuerza. ¿Sí o no? Entonces ese voltaje es la energía potencial que tiene. Entonces, ese voltaje, ándale, muy bien, Natalie. Entonces, este voltaje me dice cuánta energía tengo, por decirlo con el otro ejemplo, potencial, o sea, cuánta energía tengo para empujar. Si tengo pocos volts, tengo poca energía para empujar. Si tengo muchos volts, tengo mucha energía para empujar. Y entonces, esta distancia me dice, tu diferencia de voltaje, tu diferencia de potencial, por eso se llama potencial eléctrico, tu tensión o potencial eléctrico, tu energía potencial eléctrica es de 127. Quiere decir que estás en este punto para realizar ese trabajo. Si tienes menos potencia eléctrica, estás en un punto más bajo para realizar un trabajo menor. Y si estás más arriba, un trabajo mayor. ¿Está claro? Entonces, esa es la diferencia de potencias. El neutro siempre tiene 0. La fase puede variar su voltaje. Y esa diferencia es lo que me da capacidad de realizar un trabajo. Los electrones se van de donde hay potencial a donde no hay potencial. ¿Sí?
¿Está claro? A ver, díganlo llenos de orgullo. ¿Sí? En sus casas, prendan sus cámaras y enséñenme con sus dedos. Díganlos llenos de... O sea, tipo la capacidad potencial que tiene, o sea, la fuerza con la que llega la energía, ¿en qué afecta? O sea, el voltaje que cambia. O sea, no es de que va a iluminar más un poco que otro por tener más. Entonces, pregunta Natalie, una pregunta muy al caso. El potencial con el que vienen los electrones, ¿qué cambia? Es que los electrones llegan con más fuerza y van a hacer mejor unas cosas. Sí, la respuesta es sí. Hay equipos que para prender, por ejemplo, un foco de 110 volts, necesita que los focos vengan que los electrones vengan a 110. Si les pongo electrones que vienen despacito, el foco apenas si va a medio ponerse tantito rojito, ¿sí? Necesita que los electrones vengan con esa fuerza para que funcione. Y al revés, Natalie, si yo tengo un foco para 12 volts y le meto 110, lo voy a quemar. Porque está hecho, ese aparato está diseñado para recibir los electrones a 12 y les estoy aventando a 120 o a 110. Lo voy a quemar. ¿Puedes repetir lo que dijiste de que el neutro siempre tiene 0 y la fase tiene potencial? Y me pide, bueno, hasta aquí, ¿Cuál es la diferencia? ahí la respuesta está bien. Ahí la respuesta, bueno, la respuesta de los focos está bien. Sí. Ahora, me pide Natalie que repita que la fase siempre tiene 0 tensión eléctrica, perdón, que el neutro siempre tiene 0 tensión eléctrica y la fase puede tener 20, 110, 12, 220, etc. Y me pregunta Natalie, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí, Natalie? Sí. Entonces, el neutro siempre por definición, acuérdense, es muy fácil acordarse, pues es neutro, es 0, ¿no? Acuérdense que el neutro es ni positivo ni, o sea, en términos del lenguaje cotidiano, no es ni positivo ni negativo, el neutro es 0, ¿no? Entonces, nos vamos a acordar de que el neutro tiene, por su nombre, siempre tiene 0 potencial. ¿Qué quiere decir que tenga 0 potencial? Que los electrones no se están empujando, están ahí quietos. O sea, porque la tensión eléctrica es la fuerza con la que se empujan los electrones, ¿sí o no? Entonces, acuérdense del dibujito ese que hicimos, de los electrones empujándose a través de un embudo, ¿se acuerdan? Entonces, los volts son la fuerza con la que se empujan, ¿sí o no? Entonces, en el neutro, que no hay tensión eléctrica, la tensión eléctrica es 0, los electrones no se están empujando. Así como están contentos, están quietos. ¿Sí? Pero llegan los de la fase que pasaron por el elemento de consumo y esos sí vienen con una tensión. La fase sí tiene potencial eléctrico. Entonces vienen empujándose por la fase, llegan al elemento de consumo y del elemento de consumo los dejo irse por la fase. Entonces, ¿por qué se van hacia allá? Porque aquí tienen 127 de fuerza y aquí tienen 0, pues se desplazan hacia allá. ¿Está claro? ¿Sí, Natalie? Sí, pero habías dicho, bueno. Dilo. ¿Eh? Ya habías dicho una frase que decía como el neutro siempre tiene 0 tensión eléctrica y la fase puede variar y los volts es la diferencia entre ambos. ¿O? Sí. Entonces, Natalie me pide que repita una frase que decía, el neutro siempre tiene 0 de tensión eléctrica. La fase puede variar. Y la tensión eléctrica o el voltaje entre esos dos, la diferencia de potencial, para usar todo el lenguaje, la diferencia de potencial eléctrico entre ellos dos es la resta o la diferencia. 0 contra 110, 0 contra 127, 0 contra 50, 0 contra 12. Depende de la fase, qué fase tenga. Puede ser que tenga una fase de 100. Es la diferencia de voltaje. Es la diferencia de voltaje. Siempre el voltaje, en realidad, cuando decimos voltaje o tensión eléctrica, para ser muy precisos, es la diferencia de potencial. ¿Qué potencial tiene este contra qué potencial tiene este? Vamos a verlo en cotas. La altura de las cosas es la diferencia de cota. Entonces, de la cota 0 a la cota 10, de la cota 0 a la cota 5, lo que sea. La altura es la diferencia de cotas, el voltaje o tensión es la diferencia de tensiones de potenciales eléctricos. ¿Está claro, Natalie? Alzaba la mano Humberto por allá. Yo solo tengo una pregunta.
pero llegas al otro lado de la batería en cero, ¿cómo los reintegras a que vuelvan a fluir si ya están? Porque sigue, a ver, pero pregunta Humberto que si llegan en cero los electrones al punto de origen, regresan. No, es que no regresan en cero. Es que mientras estos los empujan, se están yendo para allá, no están en cero. Ah, ok. O sea, no regresan a donde está el interruptor. No. Date cuenta que esa línea se continúa. Sí. Entonces, a ver, creo que este punto es importante. A lo mejor la confusión está acá. Los electrones no vienen por acá y se regresan por la flecha. O sea, el cero te evita eso, ¿no? Sí. A ver, entonces, tal vez esta flecha está confundiendo porque podía estar en una mejor posición. Tal vez si esta flecha, en vez de estar aquí, la recorriera yo unos centímetros para acá, se acabaría esa confusión. Qué bueno que lo hiciste ver, Natalie. Entonces, sí, vienen los electrones, pero vienen desde acá, desde no sé dónde, ¿no? Vienen desde no sé dónde. Pero Llegan. los electrones ya vienen con ese voltaje. Sí, Ya vienen con ese voltaje. Hacen su trabajo y se regresan hasta acá. No piensen que la flecha nos está señalando que se vuelven a ir para allá. No, no. Si la posición de la flecha se prestó o se presta a esa confusión, qué bueno que me lo hacen ver para nunca más o para siempre aclararlo. La mejor posición de la flecha hubiera sido tantito más para acá, para que quedara claro que solo es una cota, no que es una unión entre dos puntos. No es una unión entre dos puntos, solo señala una diferencia entre dos líneas. Pero los electrones llegaron desde allá, desde quién sabe de dónde, hicieron su trabajo y se fueron de regreso hasta allá, hasta quién sabe, hasta... Los electrones que están en el neutro, o sea, siempre hay electrones quietos en el neutro. Sí. O sea, tipo, llegan los que vienen a 127, empujan a los que estaban quietos Sí. Y esos se quedan ahí estáticos. Sí, y dice Natalie, entonces, ¿siempre hay electrones quietos en el neutro? Sí, como en toda la materia que está en condiciones estables, pues están sus electrones ahí quietos. Entonces, llegan los que vienen por la fase, empiezan a empujar a todos, ¿sí? Empiezan a empujar a todos y se van desplazando todos. Cuando yo apago la luz, o quiero decir, interrumpo el flujo con el apagador, se dejan de empujar. ¿Y en el por qué? Porque aquí se siguen empujando, pero no les doy salida. O sea, aquí los electrones están empujando, pero no tienen salida. Como en la tubería, ¿no? Como en la tubería. Se están empujando, pero no he abierto la llave. En el momento en el que yo cierro esto, con el apagador, estoy dándoles por dónde avanzar. Entonces, es como abrir la llave. Entonces, los dejo avanzar y se siguen para allá. Pero en el momento en el que vuelvo a mover el apagador, se dejan de empujar. Bueno, se siguen empujando hasta este punto, pero ya no les doy por dónde caminar. Ajá, o sea, de todos modos, el regreso está lleno de electrones, pero no se están moviendo porque nada los sigue empujando. Exacto. El regreso siempre está lleno de electrones, igual que el neutro y que todo. Siempre está lleno de electrones, pero no se están empujando porque no hay otro que venga atrás empujándolos. En el momento en el que yo dejo que los que se están empujando entran en contacto con esto, los empujan. ¿Vale? Y solo una última pregunta, o sea, por ejemplo, vienen y hacen el empuje, pero ya pasando la resistencia o la lámpara, ¿salen con el mismo empuje o ya es mucho más? Pregunta que si después de haber cumplido su función, pregunta Humberto, que si después de haber cumplido su función los electrones siguen con el mismo empuje. No, ya siguen muy reducidos, ya cumplieron una función, ya hubo muchas pérdidas. Pero los volts nunca cambian. Ya van, no en reposo total, pero ya van disminuidos, si lo queremos decir así. O sea, pero los volts no cambian. O sea, los volts nada más te están diciendo a qué velocidad llegan de la fase. Sí, si queremos usar una palabra, ¿con qué empuje se están Pero no importa que después del trabajo los ohms estén reducidos, el voltaje es el mismo. Disminuye también, las pérdidas son en todo. ¿Sí? Pregunta Sofía por O allá. sea, técnicamente en ese circuito que se ve ahí está apagado. Sí. Y cuando lo prendes, entonces se hace así y entonces Sí. permite eso. Pregunta Sofía. ¿Este circuito así como lo tenemos, está apagado? Sí, está apagado. Sí, muy bien, Sofía. ¿Sale? Bueno, entonces, que este ejemplo nos sirvió para aprender mucho de representación de diagramas eléctricos.
Y me gustaría, bueno, pueden ver que para ese ejercicio se pudieron hacer todos los cálculos. A ese ejercicio que vimos, con operaciones simplísimas, se puede calcular su potencia, su intensidad, etcétera, ¿no? Y vamos por hoy a dejar la clase hasta aquí, para que la clase que entra, que le toca traer la computadora a Andrea, por favor, Andrea, empecemos aquí, en esta presentación, en la medición de la potencia. Ahorita ya metimos, no se distraigan, este último minuto no se distraigan. En esta clase, sin darnos cuenta, o a lo mejor sí dándonos cuenta, metimos muchas ideas, muchos conceptos, muchos ejemplos a la cabeza. Fíjense todos los términos nuevos que manejamos hoy, ¿no? Circuitos, regresos, diferencia de potencial eléctrico, ¿se acuerdan? Caída de tensión. Fíjense, y no quiero decir todos, pero fíjense en esta clase de hoy, cuántos nuevos conceptos y sus nombres metimos a la cabeza. Y si sigo diciendo, nos podemos tardar otro rato. Con esos tres, ¿no? Fíjense, metimos la idea de concepto, de circuito, la idea de diferencia de potencial eléctrico, la idea de caída de tensión, el elemento regreso. Metimos mucho a la cabeza hoy. Denle vueltas, por favor, de aquí a la semana que entra. Hagan la tarea que les encargué y denle vueltas a esto que vimos hoy, ¿no? Sigan así, aunque sea en ratitos de ocio, así, sigan imaginándose cómo es un regreso, sigan imaginándose cómo a los electrones les cuesta más trabajo llegar hasta allá que quedarse aquí cerquita, porque todo eso va a reforzar nuestro aprendizaje y la semana que entra vamos a llegar ya con eso muy, muy asimilado y entonces vamos a dar el siguiente paso de energía eléctrica, que es cómo medimos la potencia para cada vez estar más cerca de nuestro objetivo, que es la aplicación de todo esto, que ya lo llegamos hasta nivel diagrama, a proyectos arquitectónicos, su diseño y su cálculo, ¿no? Entonces, por hoy es todo. Si nadie tiene ninguna duda en sus casas, aquí nos despedimos. En sus casas, ¿no hay dudas? Nada, pero no, muchas gracias. No, todo perfecto. Perfecto. Entonces, no cierro la sesión. Regreso yo a la pantalla. No cierro la sesión, solamente para despedirnos ahorita. Solamente suspendo la grabación. Como siempre, me despido. Soy Francisco Escamilla Llano. Y que Dios reparta suerte. Gracias, prof.